Estimados asistentes a esta presentación del libro, profesores, académicos, periodistas, alumnos interesados y público de Huancayo en general, muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi reconocimiento a los presentadores del libro, Rosa Vera, que me ha acompañado en estas giras del Soldado Desconocido. Muchísimas gracias por su amable atención, la paciencia. Es un colega de antropología, y porque conozco cuando comencé a trabajar con Carlos Iván de Gregory. Allí me animaron para publicar este valioso manuscrito a Jaime Urrutia, que ya presentó en la ciudad de Ayacucho, de donde soy yo. Y Ricardo Caro, que empiezo a conocer como académico, y me interesó conocer, y recién empieza a conocer. Y a Karen Ova, que conozco en México, y muchísimas gracias por conocer como persona, a su familia, a Kazu y Beto. Realmente me emociona. Y a Godofredo Taipe, como dijo, nos conocemos en la puerta de la oficina de IEP, pero me hablaron muchísimos en México, que estudié también en la ENA, llevé algunos cursos. Muchísimas gracias a todos ellos y a los franciscanos que ayer visité en la mañana en el convento aquí en Huancayo. Es un honor y placer estar hoy entre ustedes. Me alegro realmente de ver a mi familia que me acompaña, a Isabel, y a mi hijita Estelita, y a amigos que han venido de distintas partes del Perú, y poder hacer nuevos amigos en Huancayo. Yo siempre me aferro, como Cabral dijo, yo no soy de aquí ni soy de allá. Siempre recuerdo que todos nosotros somos iguales, todos somos seres humanos. Por eso el manuscrito del Soldado Desconocido aparece como Cecilia Méndez resumió: nadie es el otro. Es verdad que tenemos diferentes idiomas, culturas, hábitos, como dijo Bordí, o las palabras de mi comunidad campesina en Ayacucho. Yamkasun, Mikusun, eso, como ellos dicen. También tenemos diferentes vestidos en el sur, en el centro, en el norte del Perú, o en México, o en Asia. Pero esto es para mí algo superficial, no es la esencia. Somos seres humanos que nos vincula con los otros. Pero tampoco no solo personas, sino también la naturaleza, ya que esta llamada naturaleza es igual a las personas. En Ayacucho, en Huancayo, en Cusco, lugares por donde transité, por los rincones de los Andes, desde Argentina hasta Colombia. La naturaleza es como nosotros, como mis paisanos, como decimos en la comunidad campesina de Ayacucho, Ñujaicujina, Ñujanchijina, porque ellos también, como nosotros, se molestan, comen, toman, bailan, hablan, discuten, sienten, tienen hambre, etc. Pensando en lo que podría compartir con ustedes esta mañana, algunas de mis sentimientos que me ayudaron en lo que me tocó vivir como campesino, parte de Sendero Luminoso, que viví 2 años, una década en las filas del ejército, pacificando al Estado peruano, unos años en el convento franciscano, aquí cerquita, en el convento Santa Rosa de Ocopa estaba, y como estudiante y profesor en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, también como estudiante en la Universidad en México, en la Universidad Iberoamericana. Esta vida me enseñó, por eso me aferro a la vida
y me resisto al odio, a la venganza eterna, a la división de clases, de religión, como que siempre nos vieron, ellos son salvajes, nosotros no, o este es el verdadero cristiano y los otros no. Esto no solo es un sueño, sino una necesidad. Como una letanía que reza, el camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Después de mis letanías de nostalgia, de sentimientos encontrados, la resistencia y la esperanza, hablaré un poco sobre el soldado desconocido. Escribí la mayor parte del manuscrito en Huancayo, en el convento de Santa Rosa de Ocopa. El convento es maravilloso, espero visitar mañana, donde uno puede sentir hasta el susurro del viento y el aleteo de los eucaliptos y los pinos que me recuerdan. En diciembre, en enero, después del catecismo con los niños en las escuelas, en la comunidad de Santa Rosa de Ocopa, íbamos a buscar hongos frescos. Esos que se levantan en la mañana como la pompa de jabón, igual que la vida. Estamos un ratito, conversamos, nos peleamos y de repente desaparecemos a otra vida. Yo soy un campesino. Empecé a vivir inmerso con la naturaleza. Por eso está impregnado en mi cuerpo los olores, sabores de plantas, de ríos y animales. Mi madre murió cuando apenas empezaba a corretear por el bosque. Quizá por eso ando con nostalgias, viendo en cada hogar una madre. Recuerdo cuando iba junto al río de Apurímac, cada vez que nos molestaba, cada vez que nos pegaba mi padre, sentándonos horas y horas tirando piedrecillas al agua. A veces uno se puede sumergirse en el hondo del río viendo la cabellera de mi madre. Creo que por eso también en mis escritos aparece como de José María Arguedas, cuando decía, me sentí tan indignado, tan extrañado, tan defraudado que consideré que era imprescindible hacer un esfuerzo por describir al hombre andino tal como era y tal como había conocido a través de su convivencia muy directa. Como José María Arguedas empecé a escribir así para retratar mi vida, que me tocó vivir en estas 3 instituciones totales, como señaló, y un prólogo Carlos Iván de Gregorio, y de miles de personas que sufrieron y que fueron devastadas con muertes, torturas, asesinatos, desplazados a las diferentes ciudades. Y esta experiencia desoladora de la violencia ha hecho tanto daño al cuerpo de las personas, a la comunidad y a la nación. Sin embargo, los campesinos o los niños que hemos estado en la guerra, lejos de morirnos, siempre buscamos rehacernos por todos los medios para seguir viviendo con un mínimo de paz. Como mis paisanos, los campesinos, yo también escribí para recuperar mi memoria, para sentirme bien, para sentirme libre, para salir de la cárcel de las dogmas. Y también, como todos los que estamos aquí, lo que deseamos para que nunca vuelva a ocurrir algo así en Perú. Quiero recordar a los pobres de Sendero Luminoso, a los caditos del ejército, pero en ningún modo busco justificar las atrocidades cometidas. Solo he relatado tal como vi, tal como sentí y tal como he escuchado. Ando trabajando en una tesis doctoral. Afirmé que como hipótesis de trabajo doctoral que presentaré una tesis en México de aquí a 2 años, que el Estado peruano
No solo ahora, con el fin de acabar con la pobreza, pareciera sembrar la reproducción de los pobres. Esta idea ha surgido a partir de en diferentes países como en México, en Chile, en Brasil, Honduras o en Perú, en Ayacucho, empeñados por la desaparición del analfabetismo y la pobreza con sumas cuantiosas de dinero. No logran desaparecer la pobreza, más bien han creado brechas profundas y un sistema económico tan desigual. La pregunta es de por qué razones una política de vida nos conlleva a una política de muerte. Creo que para que unos vivan, otros deben morir. Cuando viví en Sendero Luminoso los años de 1983 a 1985, vivimos una vida de miserable. Éramos pocas personas, poquísimos guerrilleros alimentados con la ideología vertical, soñando que en otra vida, en el comunismo, podíamos comer hartos, como dijo el comentarista Karin Oba, y que nuestro presidente Gonzalo nos siempre estaba vigilando desde lo alto con sus 1000 ojos y 1000 oídos, y que nos animaba desde lo alto, pero nada de esto sucedía. A nosotros siempre hemos sido los más pobres, caminando llenos de piojos, viendo morir, sangrando de heridas de balas a nuestros compañeros, matando a nuestros propios compañeros por una disciplina y misericordia. Por eso siempre pienso, aparte de los problemas, porque el Perú es más grande que sus problemas. Lo mismo hemos pasado con los cabitos, los soldados del ejército, alimentándonos, cocinados con frijoles con leña y querosene, con pólvora como ingrediente para patrullar, para buscar a los terrucos en las alturas de Razuica, para pacificar al Estado peruano, para que nuevamente podamos estar en democracia. Así podíamos explotar para vender nuestros recursos, seamos prósperos y ojalá cuando se termina nuestra riqueza, que no terminemos siempre en cero, siempre comenzando como pobres. Así éramos en el ejército, pobres, muriendo en enfrentamientos. Nuestros jefes, nuestros coroneles o generales siempre estaban en Lima, en los cuarteles. Desde allí nos vigilaba y nos alimentaba. Por eso, cuando trato de insistir en la guerra, en el conflicto armado que hemos pasado, estoy tratando de buscar la paz y pensar en la humanidad. Quienes vidas del soldado están llenos de esperanza. El niño soldado, voluntario, absorbido por una ideología totalitaria, vertical, en misericordia, que se enrola en las filas de Sendero Luminoso, esa imagen sorprendente para la prensa, una vida parecida sacada de la novela de aventuras. Esa imagen no se congela en el tiempo, al contrario, la historia no se detiene. Ese niño soldado Lurgio se desplaza, camina, avanza y cada vez a la humanidad deseada lo aleja de la violencia desenfrenada. Por eso Lurgio está en la calle, a veces con la pala, juega fútbol, va a la iglesia, sube al escenario del debate, no sé, quedó en el pasado de sus condiciones de la violencia estructural en la que nació, ni en la carencia imposible de su pueblo, sino me abrazo a la vida como un fin opuesto de la muerte. Ahora ya no soy ese niño de la guerra, fui rompiendo cadena tras cadena, tampoco ya no soy sargento del soldado, ni el candidato en el convento de Santa Rosa de Ocopa para convertirme en cura. Soy un antropólogo, encaminado un doctorado en México, no para mirar desde arriba, sino de estar dentro de mi familia, estar dentro de mi universidad, de mi comunidad y de mi país. Y yo espero, como todos esperamos, que este libro, como decía el soldado desconocido, Lurgio Gavilán Sánchez, siga vivo este libro y continúa mostrando que es posible construir
un mejor porvenir. Para Huancayo, para el Perú, para nuestra América y para todos los que deseamos profundamente. Les dejo un abrazo grande a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.